Ahí estamos. Hola chicos, a ver, sí, espero que ahí se vea. Acá improvisamos un pizarrón, bueno, más o menos para ver si podemos lograr hacer esos videos que dije que iba a hacer. Se me ha complicado mucho realmente, pero bueno, van a ver que ahora anda mi nieto por acá. Los chicos, los perros. Bueno, sobre estructura de la materia parte 2. O sea, teníamos 2 trabajos prácticos. El primero, tenemos 3, vamos a ver el 2 y el 3. Este sería el trabajo práctico 2. Les di una pequeña teoría, hablaba en principio de los isótopos. ¿Qué es los isótopos? Que es un concepto que quiero que tengan. Isótopos son 2 átomos del mismo elemento, es decir, que tienen la misma cantidad de protones en el núcleo, pero que tienen diferentes cantidades de neutrones. Y por lo tanto, tienen diferente masa. Acá les pone un ejemplo, es como las manzanas en el mercado. Parecen iguales, pero no pesan lo mismo. Tienen las mismas características, el mismo sabor, la misma textura, las mismas vitaminas y la misma composición química, pero no tienen el mismo peso. Bueno, en el caso de los isótopos es igual. Es decir, de paso vamos a repasar el modelo atómico, ¿sí? En el que hay un núcleo con protones y alrededor están los electrones. La diferencia entre un isótopo y otro es la cantidad de neutrones que hay en el núcleo. Entonces, supongamos un átomo de hidrógeno que tiene un protón y un neutrón, podría tener un isótopo que fuera de un protón y 2 neutrones. Este átomo va a pesar más que este, pero como tienen un solo protón en el núcleo, siguen siendo átomos de hidrógeno, ¿sí? Un isótopo muy conocido para nosotros es el carbono 14. El carbono tiene 12 de masa, es decir, tiene 6 protones y 6 neutrones en su estado elemental, ¿sí? Tiene el número Z, o el número atómico es 6, recuerdan el número Z, ¿no? El número Z es la cantidad de protones que tiene el núcleo, es decir, el número de documento del elemento, porque el número de protones del núcleo es lo que le da la característica principal, la identidad, el que me va a decir de qué elemento estoy hablando, ¿sí? Siempre que un átomo tenga 8 protones, siempre va a ser un átomo de oxígeno, ¿sí? Oxígeno Z igual 8. Siempre que un átomo tenga 20 protones en el núcleo, va a ser un átomo de calcio. Por darles algún ejemplo, ¿sí? Estos son elementos que se encuentran en la tabla periódica. Bien, entonces, cuando refiere a isótopos, si yo tengo que definir un isótopo, voy a decir que son átomos que tienen la misma cantidad de protones y diferente cantidad de neutrones. Entonces van a tener diferente masa. El carbono, que tiene 12 de masa, porque el carbono tiene 6 protones y 6 neutrones. El número atómico del carbono es 6. Tiene 6 protones más 6 neutrones. El número A o número másico va a ser 12, ¿sí? Hay un carbono, que es el carbono 14, que tiene 8 neutrones. ¿Qué característica tiene el carbono 14? Tiene un periodo de desintegración y desintegración atómica, ¿no? Determinado de tiempo, es decir, una X cantidad se desintegra en un determinado tiempo. Y está en todos los seres vivos. Entonces nos permite saber cuánto tiempo hace que ese resto de organismo falleció. Es lo que se utiliza para datar fósiles, para saber cuántos años tiene un fósil, ¿sí? Bueno, esa es la primera parte que habla de neutrones, que me interesaba que ustedes tuvieran una idea, porque es uno de los conceptos que tenemos que ver este año, ¿sí? No se borra bien esto, vamos a borrarlo. Bueno, después tiene un poco de tabla periódica. De tabla periódica, ustedes saben, la tabla periódica es un instrumento que tiene distribuidos y organizados todos los elementos conocidos.
fue una idea que ya venía, los elementos ya se venían organizando en triadas, en grupos de 8, pero al señor Mendeleev se le ocurrió ordenarlos en principio por sus masas atómicas. Hoy están ordenadas por el número Z, ¿sí? Hay una pequeña diferencia con la tabla original de Mendeleev. Pero él descubrió que si organizaba los elementos por sus masas atómicas, o en este caso por sus números atómicos, cada 8, el siguiente cumplía propiedades del anterior superior, es decir, del que estaba arriba en ese orden. Descubrió la periodicidad de las propiedades de los elementos, ¿sí? Vamos a ver propiedades periódicas, pero los elementos de la tabla están acomodados de manera tal que con solo entender la ubicación en la tabla podemos llegar a comprender las propiedades de ese elemento. Acá está la tabla. Por ejemplo, los que están acá son los gases inertes. La característica principal de los elementos que pertenecen a este grupo es que casi no reaccionan con otros elementos. Son muy poco reactivos. Después, en el siguiente trabajo, vamos a ver que eso se debe a que tienen 8 electrones en su último nivel y entonces no necesitan interactuar para lograr estabilidad. Pero también los que están ubicados en el resto de la tabla tienen propiedades específicas. ¿Por qué? Porque se debe a su configuración electrónica, que al estar ubicados en la tabla, en la misma zona, son similares. Bien, entonces, de tabla periódica yo lo que quiero que sepan es que está formada por periodos, que son las filas, y por grupos, que son las columnas, ¿sí? Los elementos que pertenecen a un mismo periodo, es decir, que están en una misma fila, tienen en común, ¿qué cosa? Que tienen la misma cantidad de niveles de energía ocupados. Vimos el átomo con un núcleo. Estamos probando colores, a ver cómo queda. Que tiene un nivel. El siguiente. Este es el modelo atómico de Bohr, el modelo planetario. Es lo que vamos a usar este año, ¿sí? El modelo actual no es este, ¿sí? Sabemos que el átomo no es así, que el átomo tiene orbitales, no órbitas, que tiene nubes electrónicas, que tiene zonas del espacio donde es muy probable que encontremos electrones.